Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 7 de la noche, donde vamos a comenzar inmediatamente con este contacto con Manuel Mulet. Importantísimo este programa de hoy, puesto de que están sucediendo tantas cosas simultáneamente aquí en nuestro entorno, que es importante prestar atención porque lo que está por venir es cada día más caótico y debemos estar presentes y estar conscientes de que esto de alguna manera nos está perjudicando y está perjudicando a toda nuestra familia, a toda nuestra descendencia. Así que sin más dilaciones, ante todo, muchísimas gracias por las personas que se han venido suscribiendo al canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y sobre todo, el esfuerzo porque el programa se compartan es nuestro principal objetivo, puesto que nuestro deseo es que este mensaje llegue a tantas personas que necesitan ser informados y quitarle el velo de la mala información que se recibe a través de los medios. Gracias nuevamente y sin más dilaciones, pasemos con Manuel Mulet. Mis amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en esta velada ya tradicional de los domingos a las 7 de la noche y donde tenemos a nuestro amigo, a nuestro hermano de lucha, el iluminado y ahora el zar de la tarde, Manuel Mulet. Manuel, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches. ¿Cómo tú estás, Gustavo? Gracias por eso del SAR. El Tú zar, sabes el zar. el SAR, sí, no, tú sabes que los SAR eran los reyes, ¿no? Era el término que se le daba a los emperadores en Rusia. Y aquí se le da ese nombre a la gente que tiene unas tareas especiales para el gobierno, para la Casa Blanca directamente, ¿no? Y son muy bien pagados. Yo quisiera que, o sea, con la Z del alzar nada más, o la R, con cualquiera me conformo. Bueno, número uno, el zar le viene muy bien porque usted es el zar defensor de los derechos y de las libertades. Así que usted es el zar. Y luego esperemos que sí, que se multiplique esa Z en muchos signos de peso y que por supuesto pues se logren los objetivos. Manuel, ante todo, muchísimas gracias a ti y darte las felicitaciones porque sigo tu programa a la 1 de la tarde. Cuesta trabajo, está a las 3 horas conectado porque uno tiene muchas cosas en agenda, pero yo trato de ser fiel de las 3 horas, 2 horas 59 minutos pegados ahí escuchando. Así que mucha felicidad y de verdad te deseo que sigas ahí porque es importantísimo. Y la otra parte, decir, wow, tenemos una semana tremenda. No, 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 es que todas las semanas aquí son tremendas. Lo que acaba de pasar es increíble y lo que va a venir, todo tuyo, yo. No, Gustavo, una de las cosas que hablan en el programa, primero, las 3 horas, yo no espero que esté todo el mundo 3 horas oyendo el programa. Tú sabes, las 3 horas es para llenar un espacio que estaba vacío aquí en la comunidad hispana, en la radio. Yo estaba haciendo el programa por la mañana temprano. Hay un programa de 3 horas que es en la 14:40, donde yo estaba por la mañana antes, que ese programa es completamente... yo no digo que es de izquierda, es un programa... lo digo aquí porque no es la radio, yo nunca lo he criticado, pero es un programa completamente... No es de desinformación, es un programa que llama a la ignorancia y la promueve. Promueve la ignorancia y la falta de información. Yo estaba oyendo el jueves pasado una persona que llamó a ese programa y estaban hablando de lo que está pasando en Israel. Y la persona, la persona de la radio, el que llamó, el oyente, estaba hablando de que si los palestinos tuvieran la misma capacidad económica y militar de los israelitas estarían haciendo lo mismo a Israel. O sea, estarían matando, como si, tú sabes, como si esto fuera un conflicto aislado que empezó antier, que no pasó, que el 7 de octubre no pasó nunca. Y yo me quedé completamente asombrado, compadre, como además la persona que está al otro lado, que está detrás del micrófono, no le dice, espérate un momentico,
esto que está haciendo Israel ahora, para que todo el mundo se entere. No estoy de acuerdo, yo pienso que Israel está matando demasiado, pero aquí pasó esto. Tú tienes que, ok, di tu punto de vista, pero di la verdad, di la realidad. ¿Entiendes? A veces Y yo pienso que gente como eso que llama y que uno lo cataloga, como tú dices, un desubicado hablando, yo pienso que no es ningún, es simplemente mandado o se automandó para crear esa cizaña y es un punto útil a su causa, evidentemente, pero como quiera que sea, es que es imposible razonar. Lo que tú dices, ¿cómo es posible que la gente olvide lo que sucedió y simplemente vaya a fustigar? La culpable de lo que está haciendo Israel no es Israel, son ellos los que produjeron el hecho en sí. Que sí que si se les está pasando la mano, yo veo, si a ti se te meten en tu casa y agarran al perro tuyo y te lo estrangulan, tú vas a responder a defender a tu perro, como quiera que sea. Así que para mí son gente mandados o que se automandaron, pero que tienen su agenda propia para crear esa situación. pero es la hipocresía y la mentira. Tú sabes que el otro día estaba Alex, yo lo repetí en el programa mío, una cosa que Alex González, el doctor Alex González dijo el otro día, Alex S. González, y estaba diciendo el otro día, y es una cosa que te la voy a enviar para que tú la oigas, porque a ti y a mí nos hace falta lo que él dijo, ¿no? Y lo voy a repetir en el programa porque es importante que nosotros pensamos a veces, no decimos las cosas, nosotros pensamos que toda la gente que se da cuenta, que la gente se da cuenta lo mismo que nos damos cuenta nosotros. Y que las cosas no se hablan porque o sea, a mí a veces me parece que estoy hablando con un público que sabe lo que le estoy diciendo. Y yo creo que por parte es verdad, la gente que los conservadores de este país, los que están de acuerdo con la Constitución y quieren preservar el país, la gente de la derecha de este país, están mucho mejor informadas, pero eso no quiere decir que están informadas de todo, y porque no hay información, la información no se produce, hay que ir a buscarla. Eso es una, y la otra es que está disponible, pero hay que ir a buscarla, y la otra es que hay mucha gente, la gente de la derecha también está mucho más preocupada en ver cómo pueden producir y cómo pueden seguir para adelante en sus negocios, trabajan todos los días, que no pueden tampoco estar al tanto de las noticias. Y cuando llegan a la casa lo que quieren es, tú sabes, ver una película de vaquero, refrescar un poco porque la Bueno, es que vida... tú lo has dicho en diferentes oportunidades. El sistema está hecho para eso, para que no, la gente no esté perdiendo el tiempo en política. En este momento ya no es perdiendo el tiempo, es tratando de salvar el tiempo de lo que viene. Pero la realidad es que el sistema estaba creado en una funcionabilidad total que la gente, su preocupación era que le estaba faltando una cora para reunir el peso para pagar, por ejemplo, el mortgage de la casa. Hoy en día la gente sigue en esa situación y está ajeno al ataque que están haciendo estos descarados. Quiero hacer un breve, que estoy hablando demasiado en los programas y voy a pedir perdón por eso, pero hago un breve. No es que yo esté pensando siempre que aquí no se hace nada y que yo lo que quiero es que venga la bomba atómica y que, no, la bomba de Coca-Cola y se esparza. No, 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 no. Estoy consciente que sí están habiendo ejemplos, pero mi único dolor en esta situación es que cada vez que hacemos algo, estos tipos te han preparado para hacer una del doble. Y esa diferencia, ese handicap de separación que hay con estos individuos, lo que a mí me produce la preocupación. No que aquí no se están haciendo nada, claro que se están haciendo. Y a veces se hacen cosas tan malas como el speaker of the house con lo que recién hizo. Pero se están haciendo cosas, para bien o para mal. Pero estos tipos que para mal lo duplican cada vez. Yo le puse, o sea, siempre hay que ponerle para poder transmitir eso, se le pone un título, no, a los programas. Yo le puse el programa de juegue, la lucha es diaria, ¿no? La batalla es diaria. No le puse la lucha para que no pareciera socialista, pero la batalla es diaria. Eh, y lo que nosotros nos encontramos es gente con mucho poder de los dos lados, compadre, luchando en contra de nosotros. O sea, hay una élite en el partido republicano que está haciendo un daño tan o más grande. Hay unos movimientos de abogados, movimientos ahora mismo hay un movimiento en Washington, estas compañías que yo le llamo compañías, son organizaciones no gubernamentales, ¿no?
que son financiadas por los partidos, pero que el partido que más que se apoya en esto, y no sé qué, es el Partido Socialista Musulmán al servicio de la China. Pedócrata, el partido pedócrata le puso el otro día. Eh, esta gente, hay organizaciones ahora mismo que están haciendo, cambiando reglas y métodos dentro del gobierno federal para que cuando Trump llegue, porque sabe que van a llegar, ellos saben que no, que si, tienen que hacer una trampa demasiado grande para que no llegue. Si Trump llega, esa gente no los pueda, Trump no pueda despedir a gente que trabaja en el Departamento de Estado, que son los peores, la gente que trabaja en el FBI, el Departamento de Justicia. Si Trump no saca a todo el mundo de ahí, como hicieron el Partido Republicano, que llegaron al Comité Nacional del Partido Republicano y votaron a todo el mundo. Votaron a todo el mundo y empezaron a revisar todos los contratos con los vendors, con todos los contratos que tenían, empezaron a revisarlos, todo nuevo, por dos cosas. Una, porque saben limpiar, y la otra, está la mujer del hijo de Trump ahí, la Laura Trump, y esa muchacha tienen la fundación de ellos es comercial, tú sabes, ellos son empresarios. Y empezaron, aquí se gasta demasiado dinero, aquí vamos a ver cómo podemos ahorrar dinero, botar gente que no hace falta. Aquí trabajan demasiada gente, tienen demasiada, que tú y yo conocemos el término botellas, ¿no? Mm. Botellas son, le decían en Cuba antes de Castro, le decían a puestos que daban, que daban los gobiernos locales, ¿no? A gente, a políticos, a familias de los políticos y eso. Y eran puestos que lo pagaba el gobierno, pero la gente no trabajaba. Y aquí quizás ahora ni trabaja. Lo que le han dado a Hunter Biden son botellas. ¿Tú imaginas que tú te ganes $86,500 mensuales y no te van a ir a trabajar? Yo quisiera, Yo tú el sabes, otro día tú dijiste, es algo que estuve riéndome a largo rato. Hunter Biden hace un cuadro, pinta no sé qué cosa y le dan $500,000. Ni a Picasso le dan $500,000. no, Pero a este increíble. sí se lo dan. O sea, ¿qué clase de corrupción hay ahí, mi hermano? Y te das cuenta que si tú no, si tú, por ejemplo, el otro, tú sabes que quién tiene más de $1,000,000,000 ya? Obama. Obama se ha convertido en un tipo más rico haciendo peliculitas. Eso es dinerito que le están dando por aquí, dinero Claro. de payback, de todos los miles de millones que le mandó a Irán, de todos los miles de millones que le acaban de descongelar a Irán. Yo estoy seguro que de esos miles de millones hay 100 millones por aquí, 200 millones por allá, un libro, Netflix, eso se ha convertido, todo eso, esas compañías se han convertido en lavado de dinero para los payback de esta gente. Mi opinión, Sí, sí, ok, sí. mi opinión, no tengo ninguna evidencia, pero tampoco, pero el sentido común me dice a mí que un tipo que tú me digas a mí que es Spielberg, tú sabes, porque además las películas de Obama, ¿a dónde han llegado? ¿Cuáles son tan famosas que en Netflix no las ve ni la mitad de la gente? Las tienen que quitar enseguida. Las películas de Michelle Obama también, entonces no me digas que esa gente, ¿cómo hicieron tanto dinero? Porque tú me digas que Spielberg, ¿entiendes? O tú me digas que este que hizo ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó el nombre, el director de la película del Titanic, Ah, sí, ya, de- ya. y de la Star Wars, de esas cosas, que son dos o tres productores y directores que han hecho, yo puedo entender que esa gente han hecho una industria, ¿entiendes? Walt Disney tiene miles de millones, pero Obama, ¿de dónde sacó el dinero ese tipo? Bueno, De hablar por ahí, de hablar está basura por ahí, tú cosechando verdad. los favores que hizo. Pero además, eso en cuánto, en 7 años, el tipo ha hecho, eh, vaya, tú te das cuenta que el nivel de corrupción es tan grande. Por eso es que ellos no Entonces, se pueden dejar quitar, porque es que todo el mundo está contaminado por esa misma vertiente, para poner la palabra disfrazada. Ellos están metidos todos ahí, no sé, primero políticamente y segundamente por su corrupción que tienen. Disfrazan todo y no se van a dejar quitar el gobierno. Mira, esa cuestión que dice de la inhabilidad para el personal. Perfecto. ¿Cuántos miles de millones le han mandado a Ucrania? Creo que lo comenté en un programa creo que el del jueves.
cuando llamé. Simplemente llega allí y manda a todo el mundo para su casa, no lo puede despedir porque es la ley, busca algo para el Congreso, para que el Congreso, si se gana las dos cámaras, lo peleen ahí, pero mientras tanto le pago a todos esos generados para que se queden en su casa. Es más, le pongo un guardia para que no puedan salir de su casa, no sé, es extremismo mío. No, Pero porque yo los voto, hay que yo los limpiar la voto, yo gente. los voto. Y el dinero que le iba a pagar a ellos, eso me lo gasto en abogados para que defiendan todas las demandas esas que van a poner esa gente. Yo ¿Eh? los voto a todos. Tú no te puedo votar, es lo que tú dices, para tu casa, sin pago. Y después, y vamos a ver qué pasa después. Está bueno, ya han hecho demasiado Ajá. daño a esa gente. Demasiado daño a esa gente. Aquí, te digo, el país está en el estado que está porque la maquinaria, yo siempre lo hago esa comparación, ¿no? Que es una maquinaria que se ha ido oxidando, ¿no? Se va llenando de basura, se va llenando de basura, entonces ya no puede andar porque el peso es demasiado. Ya no hay engranajes, los engranajes están llenos de corrupción, todo eso. ¿Cuántos millones de dólares se han perdido en el Pentágono que no se sabe dónde están? Perdidos. Y no pasa nada, es lo que tú dices. Esas son las cosas que sí no pasa nada. No hay ninguna reacción, el Congreso no dice nada. ¿Dónde está el dinero? Ahora mismo acaba que ya no se... Un barco se metió contra un puente en Baltimore. No se sabe la historia. Un accidente. Sabe Dios qué rayo fue eso. Yo no voy a irme ni ahí, tú sabes, no voy a hablar ni de eso. Se para el viejo decrépito esto a decir que el gobierno federal va a pagar por el arreglo del puente. ¿Tú sabes qué? Yo no creo que el gobierno federal tiene que pagar por el arreglo del puente, porque ahí el barco fue el que se metió contra el puente y el barco tiene un seguro y la compañía naviera tiene un seguro y esa gente debían pagar por el arreglo del puente. ¿Cómo se hace aquí? Cuando tú chocas con alguien, el gobierno federal no viene a pagarle los daños al otro. Es tu seguro y esto. Porque es un En barco Venezuela hay privado una que choca. palabra para eso que se llama aquí hay un gato enmochilado. Por supuesto que hay ahí que empiezan enseguida a ver cómo le pueden sacar 4 pesos por aquí, 4 pesos por allá. Pero al final de la jornada, aquí el gobierno, a principio del mandato del viejo decrépito apropió más de o sea, fueron 1 millón de millones. Como 1,2, 1,3 trillones de dólares en español es otra historia y tengo un amigo que se puso a rectificarme el otro día y ahora se me tengo eso en el subconsciente. No quiero decirlo mal en español, porque un billón en español es diferente al billón, al 1 billion en inglés. Pero bueno, imagínate tú. Yo creo que el programa aquí en Estados Unidos nos damos ciertas libertades de Spanglish, ¿no? Él está en En España, entonces Jayalía no más. sé. Y entonces, pero el gobierno apropió 1,3 trillones de dólares para infraestructura, o sea, para fabricar puentes y no sé. ¿Dónde está ese dinero? Porque, ¿qué es lo que han hecho con ese dinero? ¿Dónde están los nuevos aeropuertos? Ese dinero, oye, ese es el presupuesto. Tú con ese dinero reconstruye la isla de Cuba. Con ese dinero haces que Haití parezca Dubái. Sí. Vaya, ¿entiendes? ¿Dónde está ese dinero, compadre? Aquí no puedes reconstruir un puente. Por favor, por favor, dime dónde. Y entonces, ahí es donde esas son las partes que estoy contigo. ¿Dónde está el Congreso preguntando? ¿De dónde van a sacar el dinero? Primero, ¿cómo se le ocurre al presidente decir que va a reparar el puente ese? Y no se lo va a cobrar a nadie cuando ese dinero, primero, no es de él. El dinero no es de él y no tiene ningún derecho a ponerse a decir que un barco chino, ¿entiendes? Un barco no, el barco no era chino, pero la naviera es de por allá, de Singapur, de un lado asiático, que ni siquiera es un barco americano, con tripulación ucraniana, choca contra un puente aquí, dejará del puente aquí, y tenemos que pagarlo nosotros. ¿Por qué? ¿A santo de qué? ¿Dónde están? Porque hay un gato enmochilado. No hay otra explicación. ¿Dónde Mira, están ante los... paréntesis, porque mencioné a Yalí, hay un amigo mutuo que está mirando el programa en este momento, seguro, pero me preguntó el otro día que si en Jayalía hay mucho cubano. Imagínate la pregunta que me hizo a mí. Le dije, no, 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 no. Aquí no hay mucho cubano. Aquí estos son todos cubanos. Aquí no hay. Es más, el último americano que vivía aquí en Jayalía se llevó la bandera cuando se fue, porque aquí todo el mundo es
Es cubano. Pero bueno, cierro el paréntesis. Eso es la realidad de lo que tú estás diciendo, es eso. Y es el exceso de burocracia que existe, no solamente en la manipulación del dinero que se lo lleva, sino en el exceso de burocracia que cuando Trump dijo que por cada nueva legislación que hubiera había que eliminar varias. Bueno, para ponerte un ejemplo de Hialeah, donde yo me mudé, que es un sitio nuevo, hace año y medio, está puesto la base para poner un semáforo en la puerta. Todavía no lo han puesto. Está todo medido en la calle, está todo ahí. ¿Qué te dice eso? ¿De que no hay dinero? No, si el dinero sí está, sino que es la burocracia, que espérate que tiene que venir fulanito a que firme la firma del otro. Y cuando tú vienes a ver en esa burocracia, se pierde aparte del dinero y caemos en la inercia donde el país está de que no avanza porque el sistema lo han corrompido a un extremo donde las cuestiones no funcionan. Pero está hecho Eh, adrede. sí, está corrupto y lleno de óxido, y tú sabes, corroído también, corrompido y corroído. Por eso es que no puede funcionar. Entonces, todo eso hay que limpiarlo. Como Trump lo va a hacer, yo no sé cómo lo va a hacer. Espero que tenga. Él tiene. O sea, hay gente ahora que está para esto, ¿no? Que no lo estaban. Nadie pensó que la corrupción iba a llegar a las dimensiones que ha llegado en los últimos 3 años y pico. Yo creo que nadie se imaginó que el país iba a llegar por ahí. Porque el tipo está, tengo que quitarme eso del tipo este. Biden la administración de Biden. Lo que pasa es que Biden no es el que ha hecho esto. La gente dice que Biden ha sobrepasado los niveles de corrupción de Obama. No, Obama está sobrepasando los niveles de corrupción de sus primeros 8 años en este tercer periodo, que es el que está mandando. No me digas a mí que Biden no es el que está mandando en este país. Eso lo sabe todo el mundo. Quizás la mujer está mandando más que él en la Casa Blanca. Yo creo. Pero eh, yo espero que Trump, ¿sabe? Si hay elecciones, si todo pasa como tiene que pasar, que esto pueda funcionar. No ha gustado, es la única manera, no hay otra. Ellos están limpiando el Partido Republicano. El mismo Partido Republicano se está limpiando solo. ¿Entiendes? El Yo éxodo del creo que Partido fíjate Republicano que ahora mismo si no Trump son gente que se hubiera, están retirando. si no hubiera pasado lo que pasó, porque dice un dicho que no hay mal que por bien no venga, ok, pero yo no quiero que haya pasado lo que pasó, pero si no hubiera pasado lo que pasó, aquí nadie se entera de la corrupción tan grande y el estrecho abismal que hay con todos estos degenerados que están coluidos en el dinero y en la política. Así que desafortunadamente hay que aplicar el término, no hay mal que por bien no venga. No es bueno, pero si no, nadie se entera aquí de lo que estaba pasando. No, a mí tampoco me gusta eso. No, eso tenía que pasar. Es que, ¿te ¿No? acuerdas? No, Trump tenía que dejar que le tumbaran la presidencia para que todo el mundo se diera cuenta. Yo nunca me comí el cuento ese. Yo no creo que él tampoco. Tú sabes, pasó lo que pasó. Él no se desesperaba. No estaban listos. No estaban listos. Los abogados que tenía, había 2 o 3 que estaban claros y los demás no. La gente ahora hay mucho más gente que. Porque te digo, yo me imagino. Nosotros porque venimos de otros lados y tenemos otro background y sabemos cómo funciona, ¿no? Y quizás por eso tenemos la ventaja de darnos cuenta de cosas que mucha otra gente no se da cuenta. Te digo, de la gente que ha nacido aquí o segundas, terceras generaciones que han vivido aquí, que la gente no se da cuenta cuando que lo que es la corrupción, lo que es el desastre que está sucediendo. Nosotros como venimos de otros lados nos damos cuenta y por eso es que sonamos la alarma. Pero al principio nadie se imaginó aquí que iban a hacer trampa, la trampa que hicieron y le iban a tumbar las elecciones. Nadie pensó que en enero 6 iban a empezar a meter preso a la gente porque estábamos viendo que venía una ola, que veníamos de una ola tremenda de protestas violentas, de asesinatos, de prenderle candela a una estación de policía en Minneapolis, de atacar el edificio de la Corte Federal de Portland, en Oregon, y que no pasaba nada, y que no había gente presa, o sea,
era supuestamente, tomaron la ciudad de Seattle, ¿no te acuerdas? El verano del amor, que un pedazo, ahí mataron gente dentro, no se sabe todavía si cogieron alguna vez a los asesinos, mataron 2 muchachos jóvenes ahí. Y nadie se pudo concebir que entonces por ir a caminar Claro. a Washington te metieran preso y que después se parara. Por ahí hay un discurso de Biden. Esos números que yo menciono en el programa todos los días, eso es un discurso del viejo decrépito ese, diciendo, nosotros, más de 1.200 personas juzgadas y más de 900 personas presas con más de 800 años de cárcel. ¿Entiendes? Eso es un discurso que nunca se había visto, un discurso de un presidente americano metiéndole miedo a la gente de esa manera. Esos son los discursos de Chávez, de Castro, de Hitler, de Mussolini. El que se oponga a mí lo voy a meter preso. El que proteste lo voy a meter preso. Porque eso es lo que está diciendo el discurso ese. Claro. Eso es lo que está diciendo el discurso ese. Y que somos los enemigos de la democracia. Y los enemigos de la democracia somos nosotros cuando ellos están a todo el que se levanta aquí a protestar, a decir cualquier cosa. Lo están metiendo preso, le están quitando las propiedades. ¿Qué cosa es eso? Si eso no es... El sistema judicial completamente prestado a los jueces es más que vaya. Las cosas que pasan que uno ni las habla después del programa, de que son detalles que a veces ni vale la pena. Mira, a propósito, tú hiciste un comentario en el programa, en uno de los programas, en la cual tú dijiste, claro, eso sería tema muy largo para hablarlo en otro programa, pero tú dijiste, ni siquiera la gente que viene de afuera, que se hace ciudadano, ni siquiera debería ser en una primera generación, que fuera un puesto público, porque tiene que aprender a asimilarse realmente. El que llega y todavía tiene 5 años, todavía tiene el bacalao de la emulsión de Scott, todavía lo tiene arriba, arrastrando su legado de su no, no tiene que haber 5, ni algo que la 5, gente... ni 5, ni 10, ni 20. Cada vez que tú te paras ahí, tú dices, es que no pasa nada, es porque es la mentalidad tuya tercermundista que con todo lo americano que tú eres, y con todas las banderas americanas que tú andas, y con todo lo que tú quieres la Constitución, tú tienes una formación de otro lado. Y a ti lo que te aprieta el gatillo, lo que te aprieta, ¿cómo se dice? El trigger, pero lo que te dispara a ti es tu mentalidad tercermundista. Hace falta algo, hace falta meter preso a alguien, porque ¿qué está haciendo este juez colombiano? ¿Entiendes? Entonces, primera, porque no respetan, quieren destruir el país y tienen esa mentalidad, por eso es que se atreven a hacer eso. Fíjate que todas las personas que están, la mayoría de las personas que están ahora mismo cometiendo actos injustos, son gente que son tercermundistas de origen. Mallorca, descendiente de cubanos, Leticia Yen, descendiente de jamaiquinos. Fíjate, desgraciadamente, Sí, esa ¿entiendes? mentalidad lo Entonces, arrastra. no, es que no aprendemos. Y si tú te pones a oír las opiniones de la gente que está a favor de lo que está sucediendo ahora mismo, te das cuenta también que no es tanto adoctrinamiento o adoctrinación, también es parte de que hay el melting pot que llaman aquí, que es la olla de todo el mundo junto, la mezcolanza, se convirtió en que yo voy a defender lo que yo traigo, no lo que yo vine a buscar. ¿Entiendes? Entonces, eso también es parte de que cuando tú dejas de leer The Pledge of Allegiance, ¿entiendes? Todos los días en la escuela, cuando tú no saludas la bandera americana, cuando tú llegas a este país, entonces no tienes que pasar por ese procedimiento. Tú dices, ¿tú sabes qué? A mí no me interesa ese país, sí, yo vengo aquí, este es el melting pot, yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo puedo ser dominicano, puedo ser nicaragüense, puedo ser venezolano, puedo hacer lo que yo quiera hacer en este país, sin entender que no, tú tienes que ser primero americano para poder mantener. Nadie te ha dicho a ti que te olvides tu cultura.
Y yo siempre estoy diciendo a la gente, tú tienes la posibilidad de hacer lo que te dé la gana. Aquí nadie puede decir ahora mismo que no puede ir a comerse el plato típico de su país, a no ser que tú seas de Zimbabue. El otro día me encontré un cliente de Zimbabue. Y yo, tú sí estás, yo no sé, tú sabes, no, a lo mejor tú no puedes. Pero ninguna persona de Latinoamérica puede decirme ahora mismo, de verdad que, bueno, no sé, Uruguay, pero tú no puedes comerte tú no puedes, dime, en cualquier, en Ah, Hialeah no, cualquier lado. porque pero aquí en Orlando, que tampoco es, en Orlando tú te vas a Epcot Center y te puedes ir a comer a Canadá el mismo día, a Marruecos, a donde te dé la gana de ir a comer. Hay restaurantes y eso es, pero por la calle también puedes ir y te encuentras uno turco, uno francés, uno italiano, un mexicano, donde quiera, un cubano, un puertorriqueño, colombiano, aquí donde quiera tú puedes. O sea, yo hago un programa de radio, una estación de radio que es en español. No me digan más que aquí tú no puedes ser lo que tú eres. Lo que pasa es que en ese proceso, en ese afán, la gente empezó a olvidarse de que esto era Estados Unidos y que aquí Absoluto. podíamos hacer todo eso porque estábamos viviendo en Estados Unidos. Y yo lo que, mi lucha es preservar esto, compadre, que no se me eche a perder. Yo vine para Estados Unidos, yo no vine para Hialeah. Claro. Yo no vivo en Miami, una de las cosas que no vivo en Miami, porque yo, verdad que yo no vine para acá, yo me hubiera ido a vivir para otro país que hablar español y con las costumbres parecidas a las mías. O me hubiera ido a Puerto Rico, me hubiera ido a cualquier otro lugar. No, yo hago un programa en español porque yo no puedo hablar de inglés de la misma manera que hablo el español. Además, Yo lo el entiendo, mensaje está dirigido a la gente hispana que pero está además yo pienso que, tapado. exactamente, yo pienso que es muy importante que la gente que tampoco busca mucho hablar inglés, que yo sí lo busco, yo todos mis negocios lo hago en inglés, yo ahí, la mayoría de mis amistades, yo con la gente que ando, todos son americanos, yo casi no ando con nadie. Y además me vanaglorio de eso, me gusta mi Fíjate que descarga. yo vivo aquí en Hialeah no por un accidente, sino por una circunstancia, pero yo vengo de Texas, yo no soy oriundo, por decirlo aquí, en mi segundo país que sea Hialeah. No, para mí mi país son los Estados Unidos y es el hogar de mi familia, pero hago una parte importante, importante entender de que si la gente viene aquí, tiene que no renunciar, no, a tu gentilicio, a tu historia, no. Pero tú tienes que incorporarte y tienes que empezar a vivir eso que le han quitado a la gente en las escuelas, que no hay el juramento de la bandera, que no hay esto. No, el estar transmitiendo un programa hispano es importantísimo para despertarle la conciencia a la gente. Hubo una persona que fue el que me recomendó que buscara la manera de subtitular los programas porque hay muchas personas en otros idiomas. Bueno, lo estoy poniendo, pero la esencia del programa tiene que ser en español porque hay que llegarle a las personas que tienen conocimiento. Nos quedan 5 minutos, Manuel, como siempre el tiempo está limitado, te lo voy a dejar a ti porque a veces peco de hablar demasiado. Mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es letal para todos que hay que despertarse, hay que seguir a Manuel en su dialéctica diaria de 3 horas, es más, ojalá que sea de 4, antes que me vaya a decir algo, Manuel. Pero que tenemos que estar conscientes de que estamos en el borde, de que no tenemos un regreso, sino que nosotros estamos hacia adelante porque este es nuestro hogar y hay que defenderlo. Manuel, todo tuyo. No, eso que tú dices, Gustavo, es muy importante. Y la esencia, yo hago el programa en español porque primero pues, lo domino mucho mejor que el inglés, hablándolo, ¿no? Y escribiendo y todo, por supuesto, es mi primer idioma. Pero yo pienso que la propaganda que le hacen, que se hace en español es tan brutal o peor que la que se hace en inglés. Porque la propaganda en inglés es de desinformación. La propaganda en español es para promover la ignorancia. O sea, es peor. Y es para a la gente, porque la gente que habla español aquí es porque vino de otro lado. Y si toda la gente que habla español que vino aquí buscando, mucha gente vino con un sueño que no existe como tal. El sueño aquí hay que hacerlo. Tú tienes que el sueño aquí es con los ojos abiertos. Tienes que estar bien despierto para poder hacer el sueño aquí. Tienes que salir a buscar el sueño que está por ahí y que se puede convertir en una realidad, tú sabes, si tú sueñas lo correcto. Pero esa gente, si tú empiezas a decirle, este país es malo, los americanos son malos, y tú dices, entonces tú empiezas a ver a tu benefactor, lo empiezas a ver como un enemigo, ¿entiendes? Y yo nunca he visto aquí en ningún lugar que te digan,
en un canal americano, una fuente de información americana que diga, nosotros somos los amos, somos los patrones, somos los señores, somos los, tú sabes, y tú tienes que someterte. No, todo lo contrario. Tú tienes la misma posibilidad de nosotros. Ve y busca, trabaja. Es lo que no, mi hijo estaba trabajando, mi hijo trabaja por una compañía americana aquí. Cuando empezó part-time y me dijo, chico, yo tengo una duda porque los dueños de la compañía son amigos míos. Y me dijo, me hace falta él estaba viviendo fuera de Estados Unidos en esa época. Me hace falta más horas, me hace falta más dinero. ¿Tú crees que pedirle más horas? Digo, aquí nadie se ofende porque tú pidas más trabajo. No es lo mismo pedir un aumento que pedir que te den más tiempo para trabajar. Tú sabes, tú no vas a pedir un aumento por lo mismo que estás haciendo, tú vas a pedir más tiempo para poder ganar más. Claro. Y eso nadie se ofende aquí. Y yo pienso que estaba en la razón. Efectivamente, fue y acostumbro, pidió. yo acostumbro a respetar mucho esos términos de lo que se está perdiendo como el juramento a la bandera. Yo al final del programa, yo estoy incorporando, aparte que tú lo dices, pero yo incorporo en tu programa el juramento a la bandera y pongo además el juramento que la gente hace en el momento que se hace ciudadano, porque es importante que se recuerde lo que está jurando, que es parte de esto que estamos diciendo, porque el juramento de ser ciudadano es un reconocimiento a tu asimilación al sistema y la gente se le olvida. Creo que no da para más, así que perdóname haberte interrumpido. Vamos a juramento que yo hago cuando termino mi programa todos los días y lo hago porque repetir algo positivo todos los días no hace nunca daño. Y yo prometo, y tú y yo prometemos todos los días, lealtad a la bandera de los Estados Unidos, a la república que representa, a una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y con justicia para todos. Ese mensaje yo creo que es más claro no puede estar. ¿Entiendes? Muy buenas noches, Gustavo. Gracias por esto, compadre. Muchísimas gracias a ti. Y mañana a la una. Mañana a la una te espero. Hoy a la una no se puede. No me mandan a buscar de ahí arriba, ¿ok? Por si acaso. No, déjate de estar diciendo eso, porque entonces la gente piensa que tú tienes más edad y que estás bien. No, yo no. A mí me gusta un tipo que tenía 75 años y le pusiste ahora. Estoy peleando contra que no me manden a buscar de esa aquí manera. todos estamos peleando eso. Aquí que abrimos los ojos, cada vez que al sur abrimos los ojos por la mañana y nos bajamos, nos tiramos en la cama, déjame ver cuántos minutos más voy a seguir. Sí. Olvídate de eso aquí. Y a nosotros estamos viendo, la gente dice, yo día a día, nosotros vimos minuto a minuto. A ver, no voy a llegar hasta las 10:30, después hasta las 11:30, hasta las 12:30. Bueno, que tengan buen día, hermano, que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave?
still